Voces. Tú no puedes comprar el sol. Voces. Tú no puedes comprar la lluvia. Voces. Tú no puedes comprar el calor. Voces. 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 Voces de la sabana. Ecos de nuestro territorio. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de la La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece. Huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Árbol derribado es agua que se agota, agua que se agota es nube que no sale. Nube que no sale es lluvia que no cae, lluvia que no cae es vida que no. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas oyentes de Voces de la Sabana. En esta oportunidad la Corporación Cactus viene a realizar el programa con mucho eco en el territorio. Un saludo muy especial al director de la emisora Cundinamarca Estéreo, Luciano Beltrán, y también al director de la emisora Azoam Estéreo, Jaime Ramírez. Un saludo, por supuesto, desde la Corporación Cactus. Hoy en los micrófonos Leonardo Luna y Ricardo Zamudio. Hoy para conversar de diferentes temáticas que están moviendo mucho lo que, digamos, la coyuntura nacional, ¿no? En torno al tema de los profesores, al tema del agua, y hay muchas cosas que se están moviendo tanto en el país como en nuestra sabana de Bogotá. Entonces, nuestra primera sección de lo que está pasando en Esto Pasa en Mi País. Es desierto que se gana, de que se gana es cosecha que perece. Cosecha que perece es hambre que aparece, hambre que aparece es guerra que se agranda, comercio que devora es especie que se acaba, especie que se acaba es vida que no vuelve, vida que no vuelve es ausencia que se extiende. Aunque usted no me lo crea, esto pasa en mi país. Bueno, en Esto Pasa en Mi País sigue el paro magisterial, se han suspendido las negociaciones y efectivamente los impactos del paro magisterial pues han sido bastante grandes y fuertes. Han tenido sin clases a 9 millones de estudiantes, pero esto no es una acusación a los docentes ni a los maestros, es un llamado de atención al gobierno nacional para que escuche las justas reivindicaciones de todos los docentes, de todos los maestros, quienes diríamos son los madres y las padres segundos de nuestros hijos, porque son quienes más parte pasan de su tiempo con los niños y las niñas, educándolos para que por supuesto tengan mejores conocimientos en sus vidas. Claro, efectivamente, y es que muchas veces los medios de comunicación masivos muestran el tema como si fuera una responsabilidad de los maestros, pero no muestran que de fondo hay unos problemas graves, estructurales, de condiciones de trabajo, de salud de los maestros, que hacen que ellos se tengan que manifestar para poder justamente la calidad de la educación. Y creo que vale la pena comentar que en ese sentido los maestros lo que quieren es, entre otras cosas, le piden al gobierno revisar los compromisos a los que ya habían llegado relacionados con la sostenibilidad del esquema de gratuidad hasta el grado 11. Y ese punto es muy importante porque es donde se da cuenta de que los maestros no solo están peleando el tema de su salario, que también es justo porque desafortunadamente, según las estadísticas, de las profesiones más mal pagas es la de los docentes, desafortunadamente, y pues en ellos está la responsabilidad de la educación de un país. Por eso FECODE, el Sindicato Nacional de los Docentes, está pidiendo
que haya un aumento del 28% en el salario, mientras el Ministerio de Educación ofrece apenas el 10%. Efectivamente, y también hay mucha inquietud con un tema que es bastante sensible, que es el tema del sistema de evaluación de competencias para el escalafón. Los profesores señalan que esta se encuentra atada al presupuesto del gobierno y por eso solo el 20% de ellos la ha aprobado. Otro tema es el tema de la salud, porque aunque los docentes tienen un sistema de régimen excepcional, pues desafortunadamente, y aunque pareciera que las condiciones son privilegiadas, se quejan por la ineficiencia del servicio cuando son atendidos por las EPS, como todos los colombianos y colombianas en el país. Es decir, que les toca aguantarse el mal servicio de las EPS. Y eso a pesar de que tienen supuestamente un régimen, ¿cómo se llama? Un régimen excepcional. Un régimen excepcional. Muy bien, es importante comentar pues que eso está en un tire y afloje, como se dice, el tema de las negociaciones entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional. Se han suspendido temporalmente, digamos, las negociaciones sin que se llegue a algunos acuerdos claros, tras un debate continuo de casi 21 horas y 4 días de sesiones. Y FECODE, digamos que no está aceptando como interlocutora del gobierno a Gina Parodi, sino que está exigiendo la presencia misma del presidente de la República. Lo que pasa es que Gina Parodi ha salido con unas perlitas que ha demostrado que tiene bastante ineficacia alrededor del tema de los promedios y otros temitas matemáticos, pero no solamente por Gina Parodi, sino porque también el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, o el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, que fue ex sindicalista, no han cedido en las peticiones de los docentes. Entonces, mientras los docentes que empezaron diciendo, bueno, auméntenos el 28% y el gobierno solo plantea el 10%, los docentes después dijeron, bueno, nosotros bajamos al 20%. Finalmente, FECODE empieza a decir, nos bajamos al 16%, para mostrar brecha y mostrar una voluntad política de negociación. Sin embargo, el gobierno no se movió un ápice. Entonces, ¿qué tipo de negociación pueden tener los docentes cuando es bastante inflexible el gobierno y realmente los salarios de los docentes son tan bajos? Claro, y le están pidiendo flexibilidad a los maestros, ¿no? Pues para que cedan, para que levanten el paro. Sin embargo, la postura del gobierno pues no es la misma, no es la flexibilidad. Bueno, pues ya como para cerrar este tema del paro de los maestros y las maestras, pues hay que decir que FECODE se mantiene de una manera muy firme en este paro nacional indefinido y que durante esta semana pues hay diferentes actividades relacionadas con esta movilización de los maestros. A partir del miércoles está prevista una toma para Bogotá, de aproximadamente unos 50.000 docentes y seguramente si no hay acuerdos prontos más docentes se van a sumar de diferentes partes de nuestro país y se van a movilizar hacia Bogotá. Esta es la coyuntura nacional y los dejamos con el presidente de FECODE en el momento de la actualidad. Muy vehemente defendiendo lo del nuevo criterio de acceso y reubicación salarial de los maestros del 1278. No podemos aceptar que nos enmascaren con otro nombre la vieja evaluación de competencia que ya la derrotamos y creemos que la disposición del magisterio nos da la fuerza para mantenernos en el paro, para ver si con el propio presidente de la República encontramos solución. Lo que viene es el cumplimiento de tareas. Mañana radicaremos las firmas, el miércoles se dará la toma de Bogotá y esa toma tendrá como consecuencia permanencia de maestros en carpas, haremos campamentos pedagógicos aquí en Bogotá con unos 50.000 maestros, pero en todas las capitales habrá también campamentos pedagógicos para visibilizar. Y si de aquí al miércoles no hay solución, iniciaremos marcha a pie de los maestros de Colombia, de las distintas capitales rumbo a Bogotá. Aquí hay que decir, si no fortalecemos y no visibilizamos nuestra protesta, no avanzaremos en las reivindicaciones. La fortaleza del magisterio hoy nos da la confianza que vamos a avanzar. Estas fueron las palabras del presidente de FECODE. A continuación los dejamos con una canción que hace Edgar Segura, es un docente del sur de la ciudad, de Ciudad Bolívar, y es una canción dedicada al maestro en esta coyuntura. La canción se llama así, Al Maestro.
conocer los sueños cuando florece la fiesta del pueblo. Me invitaste a recorrer los pasos cuando sonríe el rostro del barrio. Me invitaste a recordar el futuro cuando germina la semilla solidaria. Me invitaste a sembrar la utopía cuando se unen los brazos hermanos. Tú me invitaste, tú me enseñaste. A cantar la esperanza cuando renacen los pobres la vida. Me invitaste a conocer, recorrer, recordar, sembrar y a cantar los sueños, los pasos, el futuro, la utopía y la esperanza. Cuando florece, sonríe, germina, se unen y renace. En los pobres la vida, los brazos hermanos, la semilla solidaria. El rostro del barrio, la fiesta del pueblo, amigo, maestro. Me invitaste, tú me enseñaste, tú me invitaste, tú me enseñaste con tu ejemplo de dignidad, de dignidad, de dignidad. Recorriendo la sabana. La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de... En Recorriendo la Sabana el tema es el agua. Recordemos que varios programas ya lo han venido tratando y pues es importante seguir en este ciclo del agua a propósito de varias actividades, movilizaciones que han habido en Bogotá, en Santander, por también en el Foro Social y Ambiental en Defensa del Agua que se realizó en Facatativá el sábado pasado, y pues les traemos algunos informes pequeños de lo que pasó en estas actividades y por supuesto la contextualización de lo que viene pasando con el agua, que es un recurso vital para nuestras vidas. Efectivamente, yo creo que es importante ubicar que la sabana de Bogotá cuenta con una serie de humedales, con el río Bogotá, con una serie de pantanos. Tenemos el sistema de páramos más grande del mundo y creo que es muy importante ubicar, me acordé de un chiste, ahorita se los voy a contar, es importante ubicar la interconexión que hay entre todos estos cuerpos de agua. Es decir, cuando se contamina un río, no solamente se contamina el río, se contamina todo el recorrido que sigue después, se contamina esa agua, se contaminan las tierras. No sé si quieren saber cuál es el cuento que me acabo de acordar. A ver, ¿cómo fue? El cuento es, a ver si aquí Leonardo lo sabe, en qué se parece un beso a un segundo piso. ¿En qué se parece un beso a un segundo piso? Sí, ¿en qué se parece un beso a un segundo piso? ¿No? ¿En qué? Fácil, en que lo que se hace arriba se siente abajo. y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con el agua? ¿En qué está pensando Ricardo? Pues el tema es que efectivamente lo que se hace arriba, en los páramos, en la alta montaña, se siente abajo. Y es parte de lo que queremos justamente
identificar todo lo que se haga, por ejemplo, en la cuenca del río Bogotá, en la parte alta, en su origen, donde sale el agua pura, transparente, pero a lo largo del río, a lo largo de la cuenca, vamos a encontrar una serie de actividades relacionadas con agroindustrias, con monocultivos, etcétera, etcétera, que van generando una contaminación. Con ¿Y eso qué curtiembres. pasa? Las curtiembres, exactamente. Entonces todos esos usos del suelo que de alguna manera utilizan, impactan el agua, contaminan, etcétera, etcétera, pues van a afectar lo que vamos a tener en la parte baja. Lo que se hace arriba se siente abajo. Y hay unos grandes problemas que vienen acarreando al tema de la ciudad-región o de la sabana de Bogotá, que tiene que ver con que en la cuestión del agua exista contaminación. Nosotros también estamos denunciando la privatización y la mercantilización del agua, y creemos que en ese sentido pues estas acciones como los foros sociales y ambientales ayudan a que problematicemos, pero también empecemos a escuchar y a mirar alternativas alrededor del tema. En la sabana de Bogotá, ¿por qué es tan importante el agua, Ricardo? Bueno, la sabana de Bogotá, el agua es importante por muchas razones, y muy en particular el tema de los páramos. Resulta que los páramos representan el 70% del agua dulce, del agua que consumimos, incluso que consumimos en nuestros hogares, el 70% del agua dulce en Colombia. Y Bogotá y los municipios que conforman la sabana dependen para su abastecimiento de agua potable, y también para el tema de la energía el corredor de páramos en el que participan pues el páramo Guerrero, el páramo Chingaza y Sumapaz. Sumapaz, el páramo también de Guacheneque, que es donde nace el río Bogotá. Escuchemos al investigador Darío García hablándonos un poco acerca del tema. Mientras en la capital se ordena y se prioriza la consolidación urbana, en el departamento y la sabana occidente se da un proceso de privatización por la prestación de servicio por parte de las empresas público-privadas. Entonces esta es una figura que en realidad debe llamar la atención de las comunidades, en el sentido de que esas iniciativas público-privadas en el mediano plazo son iniciativas realmente privadas. Entonces acá ya llamados para las propias comunidades, para la academia, para la gente organizada, incluso desde el Encuentro Social Popular Sabana. Es hasta donde estamos velando por la transparencia de esos ejercicios y por garantizar que el agua siempre esté dominada por las comunidades, es decir, que haya procesos de veeduría, que haya control efectivo del recurso hídrico por parte de las comunidades. Bueno, en este evento quisiéramos plantear que el elemento demográfico de la ciudad de Bogotá y la expulsión poblacional hacia la sabana occidente amenaza el acceso al agua de las poblaciones más humildes de la sabana, que sufren el despojo constante y la desterritorialización, con lo cual se consolidan cinturones de miseria alrededor de los centros urbanos. Es decir, el problema de abastecimiento de agua en términos de la calidad incluso no es un problema en realidad de la clase alta de la sabana, ¿sí? Entonces aquí hay que mirarlo en ese sentido también, hay que hacer un filtro de clase para mirar el tema del agua, en el sentido de que si uno se va, por ejemplo, váyanse nomás para mirar y sorprenderse por Chía, ¿cierto? Entonces uno se va después del centro Chía y y mira hacia las montañas, y uno ve una cantidad, digamos, de locaciones, de unas casas enormes, unos condominios sobre las montañas, separados unos de otros, poco más de 50, 100 hectáreas, ¿cierto? Unos complejos urbanos, en realidad, es una forma de urbanizar la sabana, ¿sí? De cambiarle el uso que antaño estaba siendo utilizado para la cebada, para el trigo, que hoy ya no existe en la sabana de Bogotá, y entonces a ellos no les hace falta el agua, ¿sí? Y si les hace falta el agua, gestionan el recurso por otros medios, pero las gentes que están en los cinturones de miseria de los centros poblados, sí tienen unas necesidades crecientes, sí tienen cortes, porque se están dando, eso se está dando en Facatativá, eso se está dando en la sabana de Bogotá. Hay cortes permanentes de agua que no han sido denunciados, ¿cierto? Porque el abastecimiento llega a unos y no a otros. Vemos cómo expresaba Darío García en el Foro Social y Ambiental por la Defensa del Agua, que efectivamente hay un problema de privatización del agua, pero además que el agua se está priorizando para las clases altas,
cómo no hay cortes ni racionamientos en los grandes condominios que vemos en la sabana de Bogotá, y cómo sí hay grandes racionamientos de agua, por ejemplo en barrios populares como el barrio Mana Blanca, el barrio Cartagenita de Facatativá, como ejemplos muy claros que estaremos escuchando en el transcurso de este tema sobre lo que está recorriendo la sabana. Y justamente no solo se expresa en términos de clases, sino en términos de los usos del suelo, ¿no? O sea, para qué se está usando el suelo e incluido en el suelo, para qué se está utilizando el recurso hídrico. Y aquí viene la competencia, digámoslo así, o el conflicto mejor, entre los usos del agua para asuntos privados, para negocios particulares. Históricamente en la sabana reconocemos todo el tema de la floricultura, ¿no? Donde las aguas subterráneas se han venido utilizando en función del negocio de la producción de flores. Por eso algún habitante de Madrid muy sabiamente decía, al exportar flores estamos exportando el agua de nuestra sabana. Y se evidencia ese conflicto entre, justo también el municipio de Madrid en alguna época también se vivió muy fuerte. Había agua para las empresas de flores, pero no había agua para los habitantes del municipio. Eso es una contradicción. Este foro social y ambiental en defensa del agua, convocado por el Encuentro Social y Popular Sabana, la Creciente Popular, la Universidad de Cundinamarca, Fungea y la Asociación Rey Toco, contó con la participación de, además de un escenario regional sobre el agua, con casos específicos. Uno fue sobre el páramo de Guerrero, que es de la sabana centro. También se habló del humedal Gualí en Funza, del río Subachoque, que cubre Subachoque, Rosal, Facatativá y Madrid, de la vereda Mansilla en Facatativá y del río Botello en Facatativá. Escuchemos al ambientalista, especialista y del medio ambiente de la red Somos Páramo, a Juan Manuel Correal, hablándonos un poco acerca de la integralidad de la sabana y de las problemáticas del páramo de Guerrero. Lo que yo quiero resaltar acá es que ver a la sabana de Bogotá como una fuente hidrológica integral, que si tú afectas acá estos, digamos, si sacas acá el agua de estos niveles freáticos bajos, vas a afectar el nivel de freático que está aquí arriba. Entonces, si tú chupas el agua acá, vas a chupar el agua acá. La montaña es importante en la parte baja como en la parte alta y son responsables de la captura del agua, tanto arriba como en la parte media como en la parte baja. Porque tenemos estos sedimentos que son los que van a infiltrar el agua. Digamos, es tan responsable la persona de esta parte media y de esta parte como la parte alta, porque entonces le hemos responsabilizado al páramo toda la captura del agua. Cuando lo primero que entra al páramo de Guerrero dice, ¿dónde está el páramo? Que no lo veo. Entonces lo que ve es una mixtura de un paisaje intervenido profundamente. Entonces ve potreros, ve papa, por ejemplo, esto es papa, estos son potreros que muy seguramente fueron papas hace unos años. Entonces hay toda una historia y toda una rotación entre papa, potreros y una actividad antrópica fuertísima en el páramo de Guerrero. Esta es la única parte en las cejas altas donde ya no cabe el tractor por las altas pendientes que el páramo se conserva. Entonces, el páramo de Guerrero tiene unas 63.000 aproximadamente hectáreas. Lo integran los municipios de Zipaquirá, Cogua, Causa, Carnes de Carupa, San Cayetano y Bellavista. Y es una zona a partir de los 3.000 metros de altura. Es muy importante porque es realmente una estrella hidrográfica regional muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque allá hicieron una embalse, que es el embalse de Neusa, que acumula aguas y regula las aguas del río Bogotá y da agua para Zipaquirá, para Cajicá, para Chía, para Nemocón. Digamos, es toda una estrella hidrográfica occidental en la sabana de Bogotá. Durante un buen tiempo la gente cultivó orgánico, la gente habla de que se cultivaba papa variada, había muchas variedades de papa en el páramo de Guerrero, y se cultivaba con lidias, cubios y otros, y se hacía rotación con cebada, trigo, haba y albergue.
digamos que había policultivos y se cultivaba realmente orgánico. Fue desde los años 60 que empezó la papa agroquímica, producto de la política del Ministerio de Agricultura, del ICA y de las multinacionales. Vemos pues otro problemática relevante del páramo es la minería del carbón. La minería del carbón se hace desde principios de siglo con minería artesanal, pero ahora hay empresas medianas, no hay multinacionales, pero sí empresas medianas. En el área de Tauca donde estamos trabajando hay 25 títulos mineros. Bueno, escuchábamos algunos elementos muy interesantes en torno a lo que sucede con los páramos. Resulta que justamente los páramos están siendo un escenario de intervención de un modelo que podemos llamar extractivista, porque se dedica básicamente a extraer justamente el carbón, materias primas que tienen a veces un destino, digamos, son materiales utilizados para la construcción o a veces para exportación, yéndonos como a otra región, el famoso Cerrejón. Y resulta que estas actividades mineras, especialmente de la gran minería, aunque digamos la pequeña minería, la minería artesanal tiene unos impactos, la gran minería sí que tiene unos mayores impactos por su extensión, porque la lógica de explotación no es tanto la sobrevivencia de quienes trabajan allí, sino la lógica es la rentabilidad, el negocio. Y para extraer estos minerales, estos materiales, estas materias primas se requiere de muchísima agua, y eso genera también unos procesos de contaminación muy importantes. Y como bien lo dice Ricardo, tiene que ver con las decisiones políticas de cómo son los usos del territorio y cómo hay muchas contradicciones en esas políticas públicas de parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en el último Plan Nacional de Desarrollo anuncia que hay mayores leyes para proteger los páramos. Es el caso del páramo de Guerrero, que por resolución 022 del 2009 empieza y aplica para Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, y eso pasa con todos los escenarios de protección, hay algo que empieza a primar, y es la explotación minero-energética, que permite que las concesiones dadas a las empresas mineras y a las empresas petroleras en el 2010 y 2011 esas concesiones pueden seguir explotando cualquier territorio hasta que se les cumpla el plazo de concesión, que en el mejor de los casos son 20, 30 años. Entonces son normas como que se contraponen y se contradicen todo el tiempo, y en eso también queda en la mitad del juego, del negocio, de las contradicciones, la gente que habita los páramos o que habita este tipo de escenarios, como bien lo decía Juan Manuel Correal. Sí, efectivamente, esto es lo que se llama un conflicto socioambiental, ¿no? Por un lado, digamos que hay un conflicto entre, bueno, necesitamos cuidar el páramo, que es quien nos garantiza la producción de esa agua que no solo le llega a los campesinos, sino que nos llega a través del tubo de la llave, como se dice, y si no cuidamos los páramos, pues realmente el problema es grande. Pero la solución tampoco es, como han planteado desafortunadamente algunas entidades, unas autoridades ambientales, una normativa radical que plantea prácticamente, o así lo entienden muchos habitantes del páramo, muchas comunidades, el desalojo, ¿no? Entonces la solución es que ustedes se vayan, y eso tampoco puede ser. ¿Qué va a pasar con los campesinos, con las campesinas, los hombres, las mujeres, las familias que históricamente han estado en ese territorio? ¿Qué alternativas de vida económicas se les podrían ofrecer? Y ahí hay que buscar alternativas. Varias preguntas quedan alrededor del tema de páramos, y recordemos la integralidad de la sabana de Bogotá alrededor del agua es el tema que estamos tratando hoy. Venimos del páramo de Guerrero, y en el foro también hubo una ponencia muy interesante sobre el humedal Gualí. Nos vamos acercando a la sabana occidente y todo lo que tiene que ver con la complejidad del municipio de Funza, esos grandes megaproyectos del aeropuerto, las urbanizaciones, las bodegas, las zonas francas, cómo han cambiado el territorio que efectivamente antes tenía más cultivos de alimentos, y que ahora, pues por supuesto, el que muchas más gentes estemos habitando estos municipios tiene también unas repercusiones. Escuchemos a la ingeniera ambiental Jenny Grillo hablándonos del tema. El tema del humedal Gualí es un cuerpo hídrico que ocupa casi todo el municipio de Funza de manera
transversal, casi que define el territorio, y él hace parte, pues, varios sistemas de lagunas y de humedales. En general es todo un sistema hídrico que uno en general conoce como el humedal Gualí, pero el brazo aquí sur es conocido como Tres Esquinas, que está, digamos, aledaño a la vía de calle 13 y que llega hasta el municipio de Mosquera, y este brazo norte se conoce como el humedal Gualí. También encontramos otras lagunas ya en la zona rural del municipio, de un área más o menos de 1.196 hectáreas que fueron definidas hace poco como área de distrito de manejo integrado por la CAR. Según el plan de manejo y estudios de delimitación de la zona de conservación, tiene a una altura más o menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Según otros estudios limnológicos, tiene más o menos 2 metros de profundidad. Sin embargo, pues el tema de uso del suelo para conservación pues es mínimo. Se ha desarrollado actividades industriales, agropecuarias y desarrollo urbanístico. Y también hay un tramo del río Bogotá aquí en la parte sur, un pedacito que vamos a ver que ha estado fuertemente intervenido. En su momento, en los años 90, la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, la pista sur, implicó pues el desvío más o menos de 1,5 kilómetros de su cauce natural, y pues hoy este tema de la ampliación de la operación del aeropuerto también es un tema de discusión y de debate en el municipio. También pues fue definido en el 2003 por el Instituto Alexander von Humboldt como una ICA, que es una área de importancia para la conservación de aves en Colombia y en el mundo. Más o menos son pues valores intrínsecos por ser un ecosistema de humedal, y también conlleva otros valores hidrológicos, paisajísticos, recreativos, históricos y culturales por ser un humedal y un ecosistema estratégico. El tema de los valores hidrológicos es uno de los temas más preocupantes del municipio. ¿Cuáles son los valores hidrológicos de un humedal? Pues el tema de la amortiguación de las inundaciones, la regulación de caudales, almacenamiento de agua, que también da la posibilidad de aprovisionamiento de agua para el distrito de riego La Ramada. Ya hemos contado sobre este distrito de riego. Y también en los planes de ordenamiento de Alfonso Mosquera se plantea como una posible fuente de abastecimiento de agua potable, de agua superficial, lo cual pues estaría muy lejos de cumplirse, teniendo en cuenta pues los puntos de vertimiento. Y específicamente en el caso de la Petar de Funza, cuando le fue entregado por parte de la CAR, se encontró que hallazgos de 49 fallos en su funcionamiento, en temas tan básicos como que no había una bomba de soporte o de que no había el almacén químico necesario, que incluso la tecnología era obsoleta para la nueva caudales de vertimiento que existían, incluso las características. Bueno, se evidencia una fragmentación del ecosistema a través de la construcción de grandes vías arteriales que comunican el municipio con la región. La instauración de grandes zonas industriales y zonas francas, en zonas donde según el POT se definieron zonas de inundación alta, media y baja. Ahí parece que es donde más ponen industrias, sobre todo en esta, en la vía de la calle 80 y esta que viene de la vía de calle 13. Aquí podemos ver pues una serie de bodegas. Aquí está Doria, Purina, aquí está Vicora, está PepsiCo y muchos centros industriales o bodegas. Y también evidenciamos pues la urbanización, el relleno para la urbanización. Aquí hay algunos, aquí pues son muchos más que son de los nuevos. Aquí está el de la arborizada de Bolívar, aquí está el de Gualí 1, el de Gualí 2 y aquí hay otra. A propósito del municipio de Funza y del humedal Gualí, de la denuncia que se estaba haciendo en el Foro Social y Ambiental en defensa del agua, también es importante dar de presente que esos megaproyectos que se han instaurado y que han afectado estos ecosistemas como el humedal Gualí, como lo puede ser la construcción del aeropuerto El Dorado, siguen siendo mucho más importantes que cualquier ecosistema ambiental, que cualquier ecosistema que permita que la naturaleza siga en armonía en nuestra región. Por ejemplo, el 5 de mayo, en esta semana, se firmó el contrato por el vicepresidente para el aeropuerto El Dorado 2, y por supuesto pues esto se va a demorar más o menos 5 años en entrar en funcionamiento, según lo decía MRG Radio, por los estudios ambientales que deben pasar, también
todos los impactos que deben considerar las autoridades departamentales al respecto. Sin embargo, eso quiere decir que la construcción del aeropuerto El Dorado 2 va en firme, y es precisamente lo que se estaba denunciando, cómo estos megaproyectos afectan estos ecosistemas. Claro, y eso es muy importante porque es que yo me estaba acordando hace años cuando pasaba por el humedal Gualí, cuando no había ni una bodega, al cabo del tiempo, primera bodega, segunda, tercera, y no pequeñas, grandes bodegas. Carrefour, Rodrigo. Además, o sea, digamos, ha habido una pavimentación de la sabana, es la lógica del cemento, ¿no? La lógica del cemento, y yo creo que nos falta mucha educación ambiental en el sentido de comprender para qué sirven los humedales. No es por simplemente como por una visión un poco, no sé cómo llamarla, romántica, que a veces dicen algunos, de cuidar el pajarito, de cuidar el verde, sino que es que cuando hay épocas fuertes de lluvia, por ejemplo, los humedales son los que ayudan a amortiguar toda esa agua que cae. Cuando los seres humanos invadimos de alguna manera la naturaleza de una manera poco equilibrada, digámoslo así, se presentan todas estas situaciones de inundaciones, porque el agua, obviamente, digamos, el agua se cobra un poco toda esa intervención que hemos hecho en la naturaleza. Y estaba pensando, Leonardo, de amigos y amigas oyentes, cómo hay unas posturas que generan también todos estos conflictos. Digamos, hay unos que se podrían llamar ambientalistas a ultranzas, que dicen, no, la naturaleza no se puede tocar. Eso es absolutamente, digamos, inviable, porque los seres humanos vivimos de la naturaleza. Pero hay otros que van al extremo contrario, y es: la naturaleza está a nuestro servicio y al servicio de nuestra economía y de nuestro negocio. Entonces, si hay que arrasar la montaña, arrasamos. Si hay que arrasar el páramo, arrasamos, sin importar los impactos ambientales, los impactos en las comunidades. ¿Cómo llegar a un equilibrio? Esa es la gran pregunta. Y que efectivamente beneficie a la comunidad y a toda la sociedad, porque a veces es la acumulación de la riqueza de unos poquitos, claro, lo que está primando sobre esa explotación, extracción de los recursos naturales, como lo denuncia David Martínez, activista del proceso de la semilla, sobre el caso del río Subachoque. El río Subachoque nace en la cuenca del río Frío, más o menos. Nos ubicamos ahora que hacía su exposición el compañero Juan Manuel, pues la cuenca del río Frío hace parte del complejo, digamos, de acuíferos de la sabana de Bogotá, de las partes altas de la sabana de Bogotá, y en este sentido pues aporta, digamos, una cantidad de subcuencas que van a alimentar el río Bogotá, otras hacia el norte del departamento. En este caso nos vamos a concentrar en lo que es el río Subachoque, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que se han emprendido alrededor del tema? Ya veremos el tema ambiental y biológico, pero las labores actuales para su cuidado por parte de las administraciones se han limitado a la limpieza, del agua y campañas que cuestionan el actuar de los habitantes. Sin embargo, las principales causas de contaminación, como la acción de empresas floricultoras e industrias, siguen sin siquiera mirarse. La actividad minera en veredas de los municipios y megaproyectos como el traslado de Catami y el proyecto Nueva Esperanza pueden ser también causa de su deterioro presente y futuro. Si bien la afectación del río, como ya veíamos, parte de unas actividades que están alrededor de la cuenca, la floricultura, las actividades agropecuarias, los monocultivos de hortalizas que también existen, ¿sí? La actividad ganadera que genera, digamos, desechos muy importantes para esto, las actividades industriales de parques, bodegas, todo esto que también afecta en su desagüe por filtración o percolación. Vemos actualmente, y ampliando un poco la investigación, nos digamos, ¿qué parte del problema, cuál es el problema central de la contaminación del río, por ejemplo, del bajo caudal que actualmente tiene? Y uno se encuentra con esto. Hace más o menos en el año 2005 se aprueba un título minero, se reaprueba para que vuelva a activarse el título minero de la vereda del Guamal en Subachoque. Allá es donde nace el río básicamente. Son varias las denuncias, son muchos los casos que se trataron en este foro social y ambiental. Este fue apenas una síntesis pequeñita de resumen sobre lo que fue el foro social y ambiental en defensa del agua en la Universidad de Cundinamarca el pasado 2 de mayo,
pero el tema del agua hay que seguirlo trabajando. También hubo casos sobre Puente Nacional Santander, sobre la vereda de Mansilla en Facatativá y el río Botello. Y son muchos los casos, muchas las preguntas que quedan abiertas. Este era apenas un pequeño informe de lo que ocurrió, pero el llamado es a seguirnos organizando, seguir asistiendo a estos escenarios que nos permitan reflexionar y organizarnos para defender los recursos naturales. Por eso los vamos a dejar con la canción de Los Carrangueros del Oriente, Las Riquezas Naturales, y escuche las propuestas que les tenemos posteriormente. Cocuy es de mucha tradición, por toditos los turistas que vienen de otra nación. El pueblo de mi Cocuy es de mucha tradición, por toditos los turistas que vienen de otra nación. En la provincia del norte tenemos otra riqueza, como la Sierra Nevada, padre de la naturaleza. En la provincia del norte tenemos otra riqueza, como la Sierra Nevada, madre de la naturaleza. Por eso un favor te pido a toditos los turistas, cuando visite el Nevado no le boten basurita. Por eso un favor te pido a toditos los turistas, cuando visite el Nevado no le boten basurita. En la nieve y sus colinas, sus ríos y sus lagunas, con sus aguas cristalinas. Pa' que lo piense. Pa' que lo piense. Pa' que lo piense. Pa' que lo piense. Estuvimos evidenciando casos, denuncias específicas sobre los diferentes territorios de la Sabana de Bogotá alrededor del tema del agua. Pero ¿qué propuestas desde Voces de la Sabana y desde las organizaciones sociales y populares como el Encuentro Social y Popular Sabana traemos, Ricardo? Bueno, efectivamente resulta que estos problemas no son solamente para que los discutan quienes tienen los problemas, quienes los sienten, sino que es necesario realizar procesos de visibilización de estas problemáticas que generen reflexión, que generen discusiones, que se planteen alternativas. Les cuento que el 24 de abril del presente año hubo una serie de movilizaciones en diferentes partes del país justamente por la defensa del agua en torno en Bucaramanga, por ejemplo, frente al páramo de Santurbán. Aquí en Bogotá también la red Tejiendo Páramos, una red de colectivos, de organizaciones preocupadas por el tema del agua, también se movilizó. Y yo quisiera contarles, oyentes, y aquí a los compañeros, a Leonardo, Mauricio, quisiera contarles a partir de unas coplas o unas consignas cuáles fueron los principales motivos de esas movilizaciones. Hágale, compadre. Hágale, compadre. No vamos a cantar, pero sí, yo voy a leerlas y ustedes van a decir de qué se trata. Dice: qué triste se ve el campesino cuando le quitan la tierra, qué triste se ve la montaña cuando le sacan la piedra. Uy, muy bien. Ese es el tema de la extracción. Entonces se le abre el páramo a las grandes multinacionales, pero al campesino, ¿qué? El despojo. Que no le saquen la piedra al campesino. Que no le saquen la piedra al campesino, porque se la están sacando al campesino y a la montaña, desafortunadamente. Modelo extractivista. Otro,
¿Por qué siempre deciden los de arriba? ¿Por qué siempre deciden los de plata? Exigimos consulta previa para que no metan más la pata. Muy bien, y ahí es donde el llamado a las comunidades, ¿no? Contémosle qué es eso de la consulta previa a la gente. La consulta previa es un instrumento de participación ciudadana, el cual la comunidad exige que cuando van a explotar un territorio pues tengan que hacer unos estudios bastante técnicos, bastante profundos para poder dar pasos adelante en la explotación y en la exploración o en la explotación de minería y de petróleo. Pero sin esta consulta no pueden seguir adelante las empresas que van a explotar los territorios. Por eso es importante que las comunidades nos apersonemos de forma organizada para decidir si queremos o no ese tipo de explotaciones en nuestros territorios. Hay varios casos donde la comunidad ha logrado parar este tipo de escenarios de explotación en Tasco, Boyacá, en el páramo de Pisba, en Piedras, el Tolima, el municipio de Piedras. Exactamente. Vamos con esta, a ver Leonardo, a ver qué podemos decir. Mi hijita, ya están las papas, baje la olla a las 3. Lo que yo sí no acepto son las licencias express. Esas licencias que entregan rápido de momento para la explotación, sí, muy bien. Ajá, exactamente, ¿no? Se supone que debe haber todos unos trámites, unos estudios para poder identificar los posibles impactos ambientales, sociales, y ahora resulta que ya no se hacen esos estudios, se hacen rápido y se otorga el permiso, vaya, explote, vaya, extraiga. Muy bien, otro, contra la privatización de los acueductos comunitarios, solidaridad y economía popular. Excelente, toca fortalecer los escenarios económicos de la comunidad. Y va el último, no sé si tengamos tiempo, una palabra rara que yo invito a los oyentes y las oyentes a que busquen en YouTube a ver qué información sale. Dice, el fracking es un taladro que llega al corazón de la tierra, envenena suelos y aguas y a mí me salta la piedra. El fracking. Un datico, Ricardo. Gracias al fracking es que en este momento el gobierno se está quejando de que hay crisis porque los precios del petróleo bajaron, y tiene que ver porque los Estados Unidos en este momento se han consolidado como una reserva de petróleo importante a partir de ese método de explotación petrolera que es el fracking. Es un método además para extraer el gas, ¿no? Entonces hacen con unos taladros gigantes, penetran la tierra, y se ha demostrado pues que además de contaminar el ambiente representa un serio peligro para la salud humana. Sí, es la fractura por medio también de agua, ¿no? Una fuerte presión de agua. Bueno, con esto, con estas consignas, con estas coplas, nos damos cuenta de que hay mucho que hacer, de que las movilizaciones siguen dando fuerte presión para que las políticas vayan cambiando. Lo vemos con el paro magisterial, lo vemos con las diferentes movilizaciones y escenarios de reflexión por el agua, y los invitamos a escuchar, a propósito de este pueblo santanderiano, guerrero, que no está permitiendo o está por lo menos obstaculizando la explotación indiscriminada de estos recursos naturales, a Santander, Sol de los Andes, de los hermanos Castro. Sol de los Andes, heredad de los abuelos, tierra amable donde viven nuestros más caros anhelos, el corazón que Colombia muestra orgulloso en su pecho, es Santander con su historia de aguerridos comuneros que nos legaron la fama de ser valientes y honestos, altivos cual sus montañas y tan libres como el viento. Cuna de la libertad, Santander, valiente pueblo, con José Antonio Galán y con Manuela Beltrán, nos uniremos de nuevo para buscar la anhelada soberanía de los pueblos, los comuneros de hoy. Como lo hicimos ayer, por toda Colombia iremos, y los derechos humanos de todos los colombianos dejarán de ser un sueño. Y un sol de justicia y paz
que alumbre a todos igual, Colombia tendrá en su cielo. La gran gesta como... Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. Memoria y territorio. Perdono, pero nunca olvido. Amigos y amigas oyentes, que el territorio justamente se está viendo marcado no solo por una serie de problemáticas, sino por una serie de acciones de grupos y de organizaciones muy importantes. Sabemos que recientemente conmemoramos el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras en el mundo entero, y Día de la Clase Obrera, y por eso les queremos compartir que hubo una movilización, por ejemplo, en el municipio de Zipaquirá el pasado 1 de mayo, una tercera movilización muy importante, muy interesante, donde participaron diferentes organizaciones de la regional, de la intersindical regional de Sabana Centro. Habían sindicatos de trabajadores de empresas de Cowa, de Cajicá, de Tocancipá, de Zipaquirá, de diferentes lados, y donde expresaron un no rotundo a la tercerización, a la no contratación directa, donde se evidenció la solidaridad con el paro del magisterio y se reclamaba el derecho a la sindicalización. Fueron algunos de los elementos como más significativos, así como una asistencia numerosa. Esta es la tercera marcha que se hace el 1 de mayo en el municipio de Zipaquirá. Más o menos unas 1000 personas estuvimos allí solidarizándonos y conmemorando esta importante fecha. Y también igualmente en el sur de Bogotá vimos una marcha más o menos con la misma asistencia, con la misma cantidad y con las mismas reivindicaciones en relación al trabajo digno, a la necesidad de que la gente o el gobierno nacional reconozca el pliego de los docentes. Fueron como las principales reivindicaciones del sur de Bogotá, partiendo la marcha desde Ciudad Bolívar, pasando por la localidad de Bosa y terminando en la localidad de Kennedy. Otro de los escenarios que tuvo mucho movimiento cultural fue Facatativá, en la Plaza Los Comuneros, anteriormente Plaza Santander, donde hubo un acto cultural que convocó bastantes jóvenes, también organizaciones sociales y comunitarias alrededor del 1 de mayo, y por supuesto la marcha de Funza y Mosquera, que partió de Industrias Ramo a propósito del último despido masivo de Industrias Ramo de más de 300 trabajadores que fueron echados, y entre ellos pues algunos que ya llevaban mucho tiempo, otros mujeres embarazadas, algunos ya con problemas de enfermedades profesionales que fueron despedidos injustamente, y aunque tuvieron su liquidación, pues ellos reclaman el derecho a seguir trabajando dignamente. Muy bien, también se me olvidaba un datico interesante en el municipio de Zipaquirá, y es que la Red Popular de Mujeres de la Sabana también lograba posicionar como básicamente dos temas interesantes. Uno de ellos es la equidad salarial entre hombres y mujeres, porque sabemos que hay unas diferencias importantes en contra de las mujeres, digámoslo así. Y el otro es la valoración del trabajo doméstico. Recientemente esta red de mujeres lanzó una campaña llamada Mi Trabajo en Casa También Vale, y que tiene que ver con la no valoración del trabajo doméstico, ni la valoración económica, ni la valoración social. Entonces vemos que Bogotá y la Sabana se mueven alrededor del agua, del trabajo, de las reivindicaciones del magisterio y de la educación. Y bueno, qué interesante que seguimos la población de la Sabana de Bogotá organizándonos, moviéndonos. Esto es muy importante, sigue siendo el llamado permanente desde Voces de la Sabana, y por supuesto un saludo a todas las organizaciones sociales que hacen parte de este espacio y que día a día están construyendo otro mundo posible. Con esto yo creo que nos despedimos, los dejamos con un poco de rap, la canción El Consumo de Nencatacoa Clan. Con esto cerramos el programa de Voces de la Sabana. Un placer, Ricardo Zamudio, en los micrófonos. Muchísimas gracias, igual ha sido un gusto volver a estar aquí en Voces de la Sabana, ecos de nuestro territorio. No olviden escucharnos todas las semanas, Voces de la Sabana, ecos de nuestro territorio. ¿Por
porque la necesidad de emanciparnos no tiene fronteras. Organizaciones sociales y populares del centro oriente de Colombia, Creciente Popular, Red Juvenil y Toco, jóvenes construyendo poder popular desde Bogotá y sus alrededores. Deprimentemente el pueblo baila por la plata, detrás de una ilusión de oro cuando es de hojalata. Basta, cuántas mentiras programas vendiendo vidas falsas. El zapato que tú mides realmente no es el que calzas. Plásticas sintéticas, existencias consumidas por estética, falta de ética. Blah. Subyugados bajo el precio de las etiquetas. Hay cosas que nunca pensé que el hombre pudiera comprar, y hoy resulta que nuestras tierras y nuestras aguas son propiedad privada, y el que marque la parada con los fierros y el dinero tendrá el pinche privilegio de poderlos controlar. Disque inversión social y alianza para el progreso. Esto es una pinche plaza en donde al mejor postor le venden hasta los huesos del pueblo para dárselos a los perros. Hoy los que nos gobiernan son los puros comerciantes, vendiendo lo que a la gente le daba comida antes. Hoy todo tiene un precio, no importa de dónde venga, así sea de la mano de esclavos de 8 años encerrados en un barco, contratados por empresas y del hambre tan piroba apenas se sostengan. De allá vienen las prendas, las perchas y las Nike, y lo que da la imagen para que en el computador busquen novio por Hotmail. Si quiere alcanzar fama o el bien individual, no es más que compre el arte o alguna cualidad y aparenten por fuera el éxito social. Que 1000 obreros más por un pedazo de pan se van a regalar a los brazos del mercado laboral para que le pongan precio a su saber y a su dignidad. Deprimentemente el pueblo baila por la plata, detrás de una ilusión de oro cuando es de hojalata. Basta, cuántas mentiras programas vendiendo vidas falsas. El zapato que tú mides realmente no es el que calzas. Plásticas sintéticas, existencias consumidas por estética, falta de ética. Subyugados bajo el precio de la etiqueta. El consumo, el producto multinacionales haciendo luto. Santo Domingo patrocinando el exterminio. Coca-Cola, mentes plásticas, drogas fantásticas. Comunica la tele, véndete, vendetas que incrementan la pobreza, adormeciendo la conciencia. Venden sus diamantes en dólares brutos. Tú no puedes comprar el viento. Voces. Tú no puedes comprar el sol. Voces. Tú no puedes comprar la lluvia. Voces. Tú no puedes comprar el calor. Voces. 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 Voces de la sabana. Ecos de nuestro territorio. Vamos